Dicen que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con un gemido que parece humano, se escucha un lamento que hiela la sangre, un grito que no pertenece a los vivos, ni tampoco descansa entre los muertos, un grito que atraviesa generaciones y que ha acompañado a pueblos enteros desde tiempos antiguos. Ese lamento es el de La Llorona. La leyenda de La Llorona es una de las historias más contadas en toda América Latina. No importa si estás en México, en Centroamérica o en los rincones más lejanos de los Andes. En cada lugar alguien ha escuchado su voz o conoce a un testigo que asegura haberla visto. Su presencia se repite como una sombra ancestral, como un eco que viaja en el tiempo y se rehúsa a desaparecer. Se dice que la Llorona es el espíritu de una mujer que es condenada por sus propios actos, vaga eternamente buscando a sus hijos. Hay quienes cuentan que ella misma, en un arranque de dolor y desesperación, ahogó a sus pequeños en un río. Otros narran que fueron arrebatados de sus brazos y que su alma no pudo soportar la pérdida. En cualquier versión, su condena es la misma: en llorar por toda la eternidad, buscando lo que nunca más podrá encontrar. Imagina el silencio de un pueblo en la madrugada. Todos duermen, los perros se acurrucan en las puertas y de pronto un lamento desgarrador corta la calma. Ay, mis hijos. La voz es femenina, pero no parece de este mundo. Su tono fluctúa entre un sollozo y un grito, como si cada palabra cargara el peso del sufrimiento eterno. Los que la han escuchado dicen que si se oye cerca, en realidad está lejos. Pero si su lamento suena lejano, cuidado, Anne podría estar justo detrás de ti. Muchos aseguran que la Llorona aparece cerca de ríos, lagunas o arroyos. Su silueta blanca se desliza en la oscuridad como si flotara sobre el agua. A veces viste de novia, otras de madre enlutada, pero siempre con un velo o un rostro que apenas se distingue. Algunos afirman que sus ojos están vacíos, huecos como pozos negros. Otros dicen que sus lágrimas brillan como fuego líquido mientras caen sobre la tierra. Nadie sabe con certeza cuál es su verdadero rostro, porque los que la ven rara vez viven para contarlo con detalle. La historia se ha transmitido de generación en generación, como advertencia, como castigo y como misterio. A los niños se les dice que no deben acercarse solos al río, porque la Llorona podría confundirlos con sus hijos perdidos y llevárselos al más allá. A los hombres borrachos se les advierte que no anden de madrugada, porque ella podría atraparlos en su desesperación. Incluso a las mujeres jóvenes se les recuerda la tragedia de esta Madre Eterna, como un eco del sufrimiento que se convierte en leyenda. Pero, ¿de dónde surge realmente esta historia? ¿Es solo un mito para asustar? ¿O tiene raíces en algo más profundo, en una tragedia real que atravesó generaciones? Existen muchas teorías. Algunos historiadores vinculan a la Llorona con los tiempos de la conquista, asegurando que se trata de una mujer indígena que se enamoró de un conquistador español. De esa unión nacieron hijos mestizos, pero el abandono y la traición la llevaron a cometer un acto terrible, a despojar a sus propios hijos de la vida, arrojándolos al río para que él nunca los reclamara. Desde entonces, dicen, su espíritu se levantó entre el dolor y la condena, gritando por toda la eternidad en busca de aquellos pequeños que ella misma perdió. El mito también se conecta con leyendas prehispánicas. En los códices antiguos se menciona la figura de una mujer que lloraba por sus hijos antes de la llegada de los españoles, como un presagio de la destrucción que vendría. Los cronistas contaban que antes de la caída de Tenochtitlan, los mexicas escuchaban una voz femenina
llorando en las noches, lamentándose por el destino de su pueblo. ¿Acaso la Llorona es la misma figura, un espíritu ancestral que se transformó con el paso de los siglos? Sea cual sea el origen, lo cierto es que la leyenda sigue viva. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay quienes aseguran haberla escuchado. Testimonios de familias enteras narran noches enteras de insomnio, donde el viento traía consigo un lamento inexplicable. Policías rurales, trabajadores nocturnos y viajeros aseguran que su figura se ha cruzado en sus caminos, siempre entre la neblina, siempre junto al agua. Su historia no muere, porque el dolor, cuando es eterno, no conoce de fronteras ni de tiempo. A lo largo de los siglos, las versiones de la Llorona se han multiplicado, como si su espíritu se fragmentara en cada región, adaptándose a las voces y a los miedos de cada pueblo. En algunos lugares se dice que su nombre era María, en otros que nunca se supo cómo se llamaba en vida. Lo único que permanece inmutable es su condena a caminar entre la vida y la muerte, buscando lo que jamás encontrará. En los pueblos ribereños, los ancianos cuentan que la Llorona aparece en las madrugadas de luna llena, cuando el agua refleja un resplandor fantasmal. Una figura femenina vestida de blanco, con el cabello desordenado y húmedo, se deja ver a lo lejos. Quienes han intentado acercarse aseguran que el aire se vuelve más frío, que el cuerpo se paraliza como si un peso invisible lo sujetara, y que en cuanto uno reacciona, la figura desaparece entre la bruma, pero no siempre se manifiesta solo como una aparición silenciosa. Su lamento, ese grito interminable, parece tener vida propia. Hay quienes dicen que escucharla demasiado tiempo puede provocar locura. El sonido comienza como un susurro, casi imperceptible, pero pronto invade la mente como un eco que no cesa. Algunos testigos afirman que tras escucharla sienten la necesidad de acercarse al agua, como si algo los llamara, como si una fuerza sobrenatural intentara arrastrarlos hacia el mismo destino de los hijos perdidos de la Llorona. Se cuentan historias de viajeros que nunca regresaron, gente que salió de madrugada a recorrer caminos rurales y cuyo cuerpo apareció días después a la orilla de un río con signos de haber caído en el agua sin explicación alguna. Los familiares aseguran haber escuchado lamentos en las noches previas a la desaparición. No había huellas de lucha, no había señales de violencia, solo el murmullo del agua y el eco de un llanto que parecía flotar en el aire. En las ciudades también se le teme, aunque la leyenda nació en pueblos pequeños. Con el tiempo se ha extendido a las urbes. Testimonios modernos hablan de apariciones en calles solitarias, parques oscuros y puentes abandonados. Taxistas nocturnos cuentan que han visto a una mujer vestida de blanco que pide un aventón, pero cuando voltean para preguntarle a dónde se dirige, el asiento está vacío. Otros dicen que la han visto llorando en esquinas desiertas y que cuando intentan acercarse, su rostro desaparece en una sombra negra. No faltan quienes creen que la Llorona no solo busca a sus hijos, sino que también se alimenta del miedo de los vivos, que su dolor se convirtió en furia y en hambre, y que cada grito que lanza es un llamado para atraer nuevas almas a su condena. Tal vez por eso su presencia siempre va acompañada de tragedias inexplicables, desapariciones, ahogamientos, accidentes repentinos, como si ella nunca viniera sola, sino con la desgracia colgando de su manto. En algunos pueblos de México y Centroamérica se realizan rituales para mantenerla alejada. Las familias rezan al caer la noche, cierran las ventanas con cruces
hechas de palma bendita o colocan recipientes con agua y sal cerca de las puertas, convencidos de que estos elementos confunden al espíritu. Los más supersticiosos creen que si respondes a su llanto o la imitas, quedas marcado por siempre y tarde o temprano te llevará con ella. Pero más allá de los mitos, lo que sorprende es la cantidad de testimonios similares a lo largo de la historia. Personas que nunca se conocieron en lugares distantes repiten detalles idénticos. La mujer vestida de blanco, el lamento, la cercanía del agua, la súbita desaparición. Esto hace pensar a algunos investigadores que no estamos frente a un simple cuento popular, sino ante un fenómeno real, algo que va más allá de la imaginación. ¿Es la Llorona un espíritu atrapado en la tierra, incapaz de encontrar paz? ¿O acaso es una figura arquetípica, un símbolo del dolor humano que se manifiesta de distintas formas en diferentes culturas? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que cada generación sigue escuchando su llanto y cada generación vuelve a temer el encuentro con ella. En las siguientes historias conoceremos algunos de los testimonios más escalofriantes, relatos reales de personas que afirman haber estado frente a la Llorona y que nunca volvieron a ser los mismos después de aquella noche. Uno de los relatos más conocidos proviene de un pequeño pueblo a orillas del río Lerma, en México. Allí, una familia completa asegura haber vivido la experiencia más aterradora de sus vidas. Era una noche tranquila de verano, el calor hacía imposible dormir, y todos se encontraban despiertos alrededor de la mesa, conversando para pasar el tiempo. De pronto, un viento helado atravesó la casa como un suspiro, y con él llegó un lamento que hizo estremecer hasta los huesos. La voz parecía venir del río, pero al mismo tiempo resonaba en todas partes, como si la mujer llorara dentro de las paredes mismas. El padre de familia, incrédulo, tomó una linterna y salió a comprobar. Sus hijos intentaron detenerlo, pero él avanzó decidido. Apenas dio unos pasos fuera de la casa, la vio en una figura blanca, de pie en la orilla del agua, con la cabeza inclinada hacia atrás, llorando al cielo. El hombre quedó paralizado. Sentía que debía gritar, pero su voz no salía. Cuando logró encender la linterna, la figura giró lentamente hacia él. En lugar de un rostro humano, lo que vio fue un vacío oscuro, como un agujero sin fin. El padre corrió hacia la casa, temblando, asegurando que esa visión no pertenecía a este mundo. Minutos después, el lamento se desvaneció y el calor sofocante volvió. Desde aquella noche, la familia jamás volvió a dormir con las ventanas abiertas y hasta hoy los descendientes cuentan la historia como advertencia para quienes se atrevan a acercarse al río después de medianoche. Otro testimonio espeluznante ocurrió en Guatemala, donde un grupo de jóvenes regresaba de una fiesta en las afueras del pueblo. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidieron acortar camino por un sendero que bordeaba un riachuelo. Entre risas y cantos, apenas escucharon al principio el sollozo lejano, pero pronto la voz se hizo más fuerte, tan intensa que el ambiente festivo se transformó en silencio absoluto. Uno de ellos, incrédulo, gritó que seguro se trataba de una mujer pidiendo ayuda. Corrió hacia el río, ignorando los ruegos de sus amigos. Los demás lo siguieron a cierta distancia, pero lo que vieron los dejó helados. Allí estaba ella, una silueta blanca flotando sobre el agua, moviéndose sin tocar el suelo. El joven que había corrido primero quedó frente a ella,
hipnotizado. Sus amigos intentaron gritarle, pero parecía no escuchar. La figura levantó lentamente la cabeza y extendió sus brazos hacia él. Fue en ese instante que los demás reaccionaron. Lo sujetaron con fuerza y lo arrastraron lejos del lugar. El joven lloraba diciendo que había escuchado la voz de su madre llamándolo desde el agua. Desde entonces, aquel muchacho nunca volvió a ser el mismo. Sufría pesadillas constantes en las que escuchaba a una mujer llorando junto a su ventana. A veces despertaba empapado de sudor. Otras noches lo encontraban sonámbulo, caminando hacia el río. Sus padres, desesperados, recurrieron a rezos y limpias, intentando romper el vínculo con la aparición. Algunos aseguran que lo lograron, pero él siempre afirmó que la Llorona seguía cerca, vigilándolo, esperando el momento para llevarlo. En El Salvador también existen testimonios aterradores. Un policía rural cuenta que mientras patrullaba una zona montañosa, escuchó lo que pensó era una mujer en problemas. Siguiendo el protocolo, encendió su lámpara y se adentró en un camino de tierra que llevaba a un arroyo. Allí, entre los árboles, vio a una mujer vestida de blanco, de espaldas, llorando desconsoladamente. Creyendo que se trataba de una víctima, se acercó lentamente, hablándole para tranquilizarla, pero en cuanto extendió la mano para tocarle el hombro, la figura se giró con rapidez, mostrando un rostro descarnado, con ojos vacíos y una boca abierta, en un grito que no producía sonido. El policía cayó al suelo del terror, y la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un olor fétido a humedad y tierra podrida. A la mañana siguiente, sus compañeros lo encontraron aún en estado de shock. Nunca volvió a hablar del tema oficialmente, pero en privado confesó que estaba seguro de haber visto a la Llorona y que aquel rostro lo perseguiría hasta la tumba. Los testimonios se repiten en cada país, en cada región. Nadie ha podido explicar cómo una leyenda se manifiesta con tanta fuerza en tantos lugares distintos y con tantos detalles coincidentes. Lo único seguro es que quienes afirman haberla visto nunca vuelven a ser los mismos.